los dineros en beneficio personal o la corrupción, digamos. Mira, aquí está Marlon Bruno preguntando cuáles son las causas del golpe de Estado a Perón, 1955, ¿no? Mira, y hay una multiplicidad de causas. El general Perón lo relata, lo deja muy claro en el libro que él escribió, que se llama Del poder al exilio, cómo y quiénes me derrocaron, que, digamos, por esas cosas de la historia de la vida, lo escribió en Caracas. Y el otro libro, La fuerza es el derecho de las bestias, que son como complementos. También redactado en su estadía en Caracas, porque él después del golpe estuvo 2 años y medio largos en Caracas viviendo ahí. Eh, Mira, hay una multicausalidad. Primero porque ya después de 9 años de gobierno, o sea, estamos hablando desde el 45, 46 en realidad, hasta el 55, eh, mm, los grandes intereses que estaban en contra del general Perón, los detractores, por decirlo de alguna manera, y lo voy a poner en las propias palabras de él, la corona británica y la masonería. Fueron los dos determinantes, yo lo digo en las propias palabras de él, ¿eh? La corona británica, porque era de alguna manera, eh, para nuestro público, para los que nos escuchan y nos ven, era como una especie de vendetta, tal como dicen los italianos, porque se había quedado el gobierno argentino con los ferrocarriles, y con los ferrocarriles, de nuevo, los habían nacionalizado, el gobierno anterior a la revolución del 43 se los había concedido, y era una especie de expoliación que vivía la Argentina con sus ferrocarriles en manos de la corona británica, o bien de Inglaterra, para decirlo de otra forma, porque no solamente tenía las vías férreas, la explotación del ferrocarril, sino que tenía 1 kilómetro a cada lado de la vía, pertenecía a la empresa británica con todo, digamos, con sus edificios, con todo lo que estaba construido, con la línea eléctrica, con todo lo que alimentaba el ferrocarril en nuestro país. Entonces, Winston Churchill fue un gran opositor al general Perón, y Churchill veía en Perón a un nazi, a un nazi que había que de alguna manera hacer todo lo posible para que caiga. Y existen los registros, hay, digamos, por un lado es un mito popular, y por otro lado algunos dicen que tienen las filmaciones de que cuando se produjo el golpe de Estado del 55, Winston Churchill festejó. También lo dijo el general Perón. Una multicausalidad, puede ser el desgaste, puede ser esto que yo te digo, digamos, la influencia de la corona británica y obviamente de la masonería. El general Perón habla puntualmente del rito escocés, que financió a un sector del ejército, financió y le dio impulso, digamos, le dio apoyo, financió a una buena parte del ejército, digo una buena parte, sino digo a los que podían llegar a influenciar a otras partes de las Fuerzas Armadas, que era el Ejército y la Fuerza Aérea, en conjunto también con la Marina. Eh, no podía, digamos, las Fuerzas Armadas no, de alguna manera no concibieron los que no estaban con un sentimiento nacional, de alguna manera para decirlo así, no podían concebir, no podían entender que alguien que salía o haya salido del seno del ejército tenga semejante apoyo popular. No olvidemos que el general Perón daba en promedio 2 o 3 discursos por día, por radio, en los actos, etcétera, y ellos veían que la organización popular y la formación de un pueblo con conciencia social y con conciencia nacional era visto de alguna manera como una amenaza, porque él dijo al principio de su gobierno, muchos de mis detractores
pensaban que no iba a aguantar ni 6 meses, después dijeron 1 año, después dijeron 2 años, y después hicieron todo lo posible para que el gobierno caiga. Eh, entonces se produce esta, yo diría que eso fue un genocidio, porque hubo dos grandes momentos del golpe de Estado. Uno es el 16 de junio del 55, y otro fue el 16 de septiembre. Pero el general Perón quiso evitar un derramamiento de sangre, una guerra civil, y que en última instancia la necesidad digamos, el requerimiento de estos poderes en contra de su gobierno eh, sea, digamos, la consecuencia de la muerte de miles de argentinos, civiles, peronistas o no, porque cuando se produjo el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, fue a plena luz del día, en donde había una circulación de niños, de mujeres, de ancianos, de personas que iban a trabajar a las distintas oficinas que estaban ahí alrededor de la Casa de Gobierno, y el objetivo era matar a Perón. Y murieron en ese momento más de 300 personas, algunos dicen que no hay un registro definitivo, y se habla de 700 heridos. No existió antecedente de una fuerza aérea o de una fuerza nacional, de una fuerza armada, que atente contra su propio pueblo, que el objetivo es justamente la defensa. Y se produjo un atentado de ese modo, de una forma cruenta, para poder matar al presidente de la nación. Que uno puede decir, está de acuerdo o no, pero era un gobierno legítimo, era un gobierno constitucional, con todos los vicios que los contrarios podían llegar a decir que existían, o digamos, las desavenencias y demás. Pero fue un proceso, para seguir avanzando con la respuesta, fue un proceso que se dio a lo largo de 3 o 4 años. Ya en el año 51, cuando Eva Perón estaba viva aún, en uno de los discursos del general Perón en la Casa Rosada, mientras él hablaba, se produjeron atentados en distintos sectores de la Plaza de Mayo, en donde digamos, había una población civil ahí escuchando el discurso. Entonces, en el mismo momento el general Perón hablaba. Entonces digo, el nivel de violencia desatado fue por parte, digamos, de la oposición al gobierno de Perón, de una violencia en donde vos decís, bueno, tiraron bombas de 500 kilos el 16 de junio de 1955. ¿Qué nivel de justificación pueden tener aquellos que estaban en contra de Perón o que estaban en contra de sus políticas, digamos? Por eso que una de las grandes máximas de Perón fue dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Estábamos en un gobierno constitucional. Fue lo mismo que pasó, salvando las distancias, el 24 de marzo de 1976. Se produjo un golpe de Estado y que después desató una dictadura feroz, que mantuvo 7 años en el gobierno con más de 30.000 desaparecidos. Entonces digo, siempre es contra el peronismo, por más que pueden decir algunos que nos victimizamos y demás, pero los muertos, tanto en el 55 como en el 76, fueron puestos en primer término por el movimiento peronista. Después, lógicamente, que ahí hubo los militantes radicales desaparecidos. Yo soy de la ciudad de La Plata, en la Argentina, y uno de los más conocidos militantes radicales fue Sergio Caracachov, un abogado joven, padre de familia, que fue asesinado a los pocos meses del golpe. Y ejemplos así hay miles. Para ser justo también con el resto, ¿no? No es que yo quiero ser parcial. Y también hubo un sector de la Iglesia Católica que es fundamentalmente la jerarquía, que estuvo en contra de Perón y de algunas de sus políticas, pero que no tiene nada que ver con los curas del pueblo, con la acción de las parroquias. Dicen que salía con una niña de 14 años, ¿no? Y que por eso... ¿Cómo? Dicen que Perón estaba saliendo con una niña de 14 años y que por eso la iglesia estaba en contra. Claro, esas son los grandes mitos y las grandes cuestiones que estaban en contra de Perón, que largaban los rumores. La famosa historia con esa persona que vos haces mención es Nelly Rivas. Después fue inclusive desmentida por ella misma.
También me comprometo a pasarte información al respecto. Pero digo, todo atentaba contra, no solamente contra un hombre o contra una obra de gobierno, sino contra todo lo que se venía realizando. Y vos titulaste o quisiste, cuando me hiciste la invitación, cómo fue el paradigma o el antes o después de Perón en la Argentina. Y la transformación fue absoluta, fue total. Pasamos de ser un país agroganadero, productor justamente de estas materias primas, sin ningún tipo de producción industrial, en el 55, cuando se produce el golpe, producíamos aviones, tractores, automóviles, motocicletas, es decir, la industria pesada estaba, y ni hablar ya de la cuestión vinculada a la energía atómica que estaba desarrollando el general Perón. Digo, es una cantidad de factores y de elementos que nada justifica un bombardeo y ni mucho menos la amenaza de bombardear. Vuelvo a citar de nuevo donde me encuentro citado yo, en La Plata. Acá hay una refinería muy importante en nuestro país, y la Marina de Guerra amenazaba con bombardear la refinería de yacimientos petrolíferos fiscales de nuestra ciudad, lo que hubiera provocado miles y miles de muertes de la población civil, la desaparición de las ciudades cercanas, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, frente a esa amenaza, el general Perón lo que determinó fue, bueno, pongo mi renuncia a disposición del Congreso, porque estamos hablando de un gobierno constitucional, me retiro para ver, bueno, para apaciguar las aguas, como podríamos decir. Y nada de eso sucedió, porque después del retiro de Perón al Paraguay en septiembre del 55, lo que se produjo fue una especie de persecución atroz. Digamos, el hecho de no poder nombrarlo al general Perón, ni Evita, y sacar la personalidad jurídica a todos los sindicatos, o sea, prohibir la actividad gremial, la actividad política, meter preso a todos los dirigentes políticos del peronismo, y automáticamente, cuando asume el gobierno del general Lonardi, en el 55, se llama a una Junta Consultiva Nacional en donde algunos dirigentes de nuestro país, del socialismo, del radicalismo, del nacionalismo, estaban presentes, como para hacer una especie de diagnóstico y de asesorar al gobierno de facto. Entonces digo, también, vos fíjate cómo había algunos sectores, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la vida política nacional, que apoyaban el golpe. Esto también hay que decirlo, ¿no? Claro. Dice Marlon Yo sigo Bruno. hablando. Dice, perdón, ¿qué decías? ¿Cómo? Dice Marlon Disculpame Bruno, que disculpen mi ignorancia, pero creo haber leído sobre que existían peronistas de izquierda y también peronistas de derecha. ¿Eso es así? ¿Qué pueden explicar al respecto? Hay un momento en que, sobre todo creo que en el tercer gobierno, en que él se vuelve más izquierdista, ¿no? O sea, se acerca un poco más al ala de izquierda, aunque con sus particularidades, pero también está eso expresado, por ejemplo, en diferentes grupos de choque. Está el grupo, por ejemplo, de los montoneros, no recuerdo cómo se llama el grupo que creó el propio Perón. Eso hace ya que la dinámica política se vuelva conflictiva, ¿no? El asunto social. Y precisamente eso es lo que quizás facilita la participación de los militares en el golpe, en la instauración de la dictadura. No, mira, para aclarar un poco, me corrí porque tenía poca Sí. batería ya. Para aclarar un poco todo esto, siempre hay que poner en perspectiva el contexto histórico, ¿no? Cuando el general Perón reside, nunca dejó de conducir el movimiento, aún estando a 17.000 kilómetros de distancia en Madrid. Hay que ver la marcha del Sí. mundo. No hay que olvidar, por las injusticias, por cómo se van dando las ideas políticas
y la práctica de la vida pública, civil y militar en el mundo, que es lo que fue sucediendo. No olvidemos el factor de la Revolución Claro. Cubana en ese momento, la influencia que la Revolución Cubana, lógicamente, y esto dicho por el propio Fidel Castro, ¿no? Eh, quiso tener en América del Sur, o a través de uno de los brazos que fue el Che Guevara, ¿no? Argentino a la sazón también. Y bueno, teniendo en cuenta esto y volviendo a lo que decíamos al principio, el hecho de conducir, no olvidemos que la figura del general Perón, en primer lugar, tenía su oficio militar, ¿no? Claro. Siempre fue un conductor militar, digamos, y su visión, tanto estratégica como táctica, residía en su oficio de base, que era ese, en realidad. Un conductor siempre tiene que tener una visión estratégica y por encima del conjunto, y manejar, y poniendo el ejemplo tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, es como que uno tiene que ir manejando con las dos riendas, por decirlo, para poner un ejemplo gráfico. Como cuando vos manejás un carro que lo tira un caballo, tenés que manejarlo con las dos manos. Ese fue el objetivo de General Perón. Si el objetivo era poder regresar a la patria, porque la hora lo demandaba, en el año 71, el primer regreso, y bueno, había que hablar con todos, había que escucharlos a todos, y fundamentalmente escucharlos a aquellos, que no debemos olvidar, que iniciaron lo que se denominó la resistencia peronista en el año 56. Después, cuando los acontecimientos se vuelven más notorios, como en el 59 con la Revolución Cubana y la actuación de la guerrilla o de la lucha armada para poder tomar el poder, esa injusticia que se veía en el mundo y fundamentalmente en la Argentina con gobiernos de facto o con la proscripción del peronismo, hizo nacer la idea de que para poder acceder al poder había que hacerlo a través de la lucha armada. Entonces nacieron algunos grupos que se identificaron con las ideas de Perón, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que había sido la historia de los dos primeros gobiernos, y que el pueblo argentino, en su mayoría, anhelaba y deseaba que el general Perón vuelva, que fue lo que sucedió en el año 71, en primer lugar, y después ya el regreso definitivo en el 72. La prueba de esto está que en la elección del 73, la fórmula Perón-Perón gana como decía al principio, con el 62% de los votos. Ese fue, digamos, el reflejo de esto que te digo. Pero yo digo que la cuestión de la lucha armada, en parte, tenía sentido, si querés ponerlo en estos términos, cuando el peronismo estaba proscripto o cuando el general Perón llegaba a querer conducir a aquellos grupos que intentaban acceder al poder o mostrar su descontento con lo que estaba pasando en la República Argentina, y el general Perón no los excluyó, no fue repelente hacia ellos, digamos. Podríamos ponerlo en estos términos, digamos, pero no con el ideario de Montoneros, porque digamos, es como que la lucha armada, si querés decirlo, si querés ponerlo así, tenía sentido hasta acá, pero cuando ya el gobierno constitucional Exacto. estaba activo, era como que no había, y eso fue lo que sucedió en el discurso del 1 de mayo del 73, cuando el general Perón tiene, digamos, una postura muy clara de que los que gritaban, que estaban en contra de algunas, tanto de Isabel Perón como de López Rega o de aquellos que decían que la AAA era un invento de López Rega o la Alianza Anticomunista Argentina, digamos, denominaban que el gobierno nacional estaba lleno de gorilas.
era una de las consignas de Montoneros que gritaban ahí. El general Perón simplemente dice que los llama imberbes o a estos que gritan. Y ahí es cuando se produce una suerte de ruptura definitiva, pero en general, dicho por la conducción de Montoneros, ellos nunca fueron peronistas, digamos. Dicho por ellos, no por otros, sino que hubo una especie de, no sé si de utilización, pero identificación con Perón en esto de la figura de un líder, pero no en última instancia con su ideario, y vuelvo a la verdad 14 del peronismo, que es un movimiento profundamente humanista, profundamente cristiano, que no tiene nada que ver con la violencia. Claro. Voy a tomar un mate, que es algo bien argentino, ¿eh? Está bien. Porque hablé mucho. Está bien, está bien. Amigos, estamos conversando aquí con Federico de Nápoles. ¿De Nápoles o de Nápoles? De Nápoles. De Nápoles. Bien tano. Quien maneja una cuenta que se llama Dijo Perón, @Dijo Perón en Instagram. Y por supuesto, entonces, es promotor de las ideas del general o del coronel Juan Domingo Perón. Lo estamos transmitiendo a través aquí de Conexión Histórica, una cuenta en donde, bueno, también publicamos diariamente 2 o 3 cápsulas sobre historia a partir de Venezuela y de América Latina. ¿Sabes qué? Vamos a ir terminando, ya llevamos como 1 hora 20 minutos más o menos. Hay mucha gente que ha ido, que ha entrado, que se ha ido. Bueno, muchas gracias a los que se mantienen, a los que han comentado, han dado me gusta. Le invitamos a que sigan ambos proyectos, ¿no? El de Dijo Perón y el de Conexión Histórica, si todavía no se han suscrito a alguno de los dos. En el caso venezolano hay un personaje que genera muchas pasiones, ¿no? Que es Simón Bolívar, es el libertador, es como la figura de Belgrano en Argentina, ¿no? O San Martín. Y digamos que Simón Bolívar ha sido tomado por diversos proyectos políticos de izquierda o de derecha también. Digamos que a partir de su figura justifican el proyecto político. Eso, por supuesto, genera, en algún momento quizás genera, digamos, controversias, seguidores, se fortalece el proyecto, pero llega un momento, ahorita creo que estamos en un momento en que hay un antibolivarianismo, producto de, bueno, porque la gente asocia la oposición a, digamos, al grupo gobernante con el antibolivarianismo, ¿no? O con la figura que está detrás, que fue, digamos, el quien hizo posible que este gobierno llegara al poder. Sucede lo mismo en Argentina, hay un riesgo de eso. Yo sé que ustedes son una sociedad muy afectiva en líneas generales, ¿no? El afecto que le tienen a Maradona, por ejemplo, a Perón, a Evita, es impresionante. Es una sociedad, no quiero ser cuidadoso para no ofenderlos, ¿no? Pero es una sociedad muy afectiva, muy encariñada con ciertas figuras que se convierten, digamos, en hitos de su historia. En este caso, el peronismo me imagino que también genera muchos odios. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el macrismo. Sí, sí. Mirá, el gran ejemplo respecto del odio que vos decías, o de las venganzas, está en lo que te relataba, en lo que sucedió después del golpe de Estado del 55. Primero, si vos establecés una proscripción y la prohibición tan solo de nombrar a alguien o de cantar una marcha que te identifica con esa persona o con esas ideas, y pasible de ser detenido, estar preso en las peores condiciones. Imagínate lo que sabremos de odio, de venganza en nuestro país. Y yo creo que ha sido algo común, algo bastante repetitivo en nuestra historia. No tiene que ver fundamentalmente con la figura del general Perón, sino que tenemos que ir a la génesis de nuestra patria. En palabras del propio Perón, en nuestro país tenemos 2 grandes líneas históricas. Una que podría decirse que es la línea nacional,
que es la que encarna la del primer gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810, la primera junta, respecto a la liberación nacional o de la independencia de la corona española, continúa en esa misma línea el general Belgrano, a quien vos hacías mención, el general San Martín, no hay ninguna duda, libertador de América, eh, el general Juan Manuel de Rosas, Claro. un gran, un gran defensor de nuestra soberanía nacional, en contra también de, de los grandes imperios dominantes de esa época, para poner el ejemplo de 1845, de Francia y de Inglaterra, cuando querían acceder a la libre navegación de nuestros ríos para comerciar libremente y sin ningún tipo de reconocimiento de la soberanía nacional argentina, y cuando se produce la batalla de la Vuelta Obligado, ahí fue cuando el general Rosas se opone a eso, lógicamente, con, con, con nuestra defensa, y en esa misma línea, don Hipólito Yrigoyen, radical, presidente constitucional, y el general Perón. Esa es la línea nacional. En boca del propio Perón, todo el resto de los gobiernos fueron gobiernos que respondían a intereses extranjeros, o que estaban de alguna manera condicionados por ellos. Creo que ese intento de independencia definitiva, que es lo que aún hoy seguimos sosteniendo en nuestro país, como el resto de, digamos, de los pueblos del mundo, de las fuerzas que oprimen digamos, la libre autodeterminación de los pueblos, es lo que genera, cuando hubo intentos o paréntesis de independencia, por ponerlo en el ejemplo de nuestro país, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, que fueron las tres grandes banderas del peronismo, cuando se intenta avanzar en ese sentido, en contra de determinados intereses, y bueno, sí se puede desatar esto que decimos, una corriente de odio, de venganza, eh, de persecución, de proscripción, y que lógicamente, bueno, da pie a todo este tipo de aberraciones que se pueden cometer, y que en nuestro país, yo calculo que en otros también, no lo conozco, eh, la primer víctima es el pueblo, ¿no? El pueblo que anda, como decimos nosotros, pata al suelo, los que intentan vivir su vida en libertad y con dignidad y buscando la felicidad, que es en última instancia lo que todos queremos. Mm, Perón, dices tú, no quería, no estaba enemistado con el capitalismo. El capitalismo es asociado a una élite. No, Es. Pero el peronismo actual está divorciado con la élite argentina. El peronismo después de Perón se divorció no, de la élite capitalista argentina. O sea, no, vos cuando te referís a la élite te referís aquí, a empresarios, a las sí. fuerzas del capital, digamos. Ujú. No, no, no. No, no hay, digamos, no hay como una postura en contra. No. Yo pienso que la adaptación o, digamos, los avatares de la historia, después de la vuelta a la democracia en 1983 en nuestro país, tuvo como diferentes momentos y fundamentalmente de identificación con algunas corrientes económicas de aquellos gobiernos que por lo menos se decían peronistas, Ujú. ¿no? En el caso, por citar un ejemplo, de Carlos Menem, que fue el primer gobierno justicialista después de la democracia, porque el primero fue el de Raúl Alfonsín, que fue un gobierno que se retiró antes por la debacle económica, 6 meses antes entregó el poder, en 1989. Podríamos decir que esa paréntesis, digamos, de la historia nacional se identificó más con el neoliberalismo que con los postulados de la tercera posición, Claro. digamos, con dejar actuar a las fuerzas del mercado sin intervención estatal, con la privatización de una buena cantidad de las empresas nacionales, pero Ujú. digamos, conservando algunos aspectos, ¿no? Del peronismo, que se fueron diluyendo con el tiempo.
el presidente Menem estuvo 10 años, inclusive más tiempo que el propio general Perón en el poder, en forma continuada, ¿no? Desde el año 89 hasta el 99. Y después, bueno, después volvieron a gobernar los radicales, más identificados con la socialdemocracia, y después hubo un proyecto que comenzó en el 2003 con el presidente Néstor Kirchner, en donde digamos, se intentó, después de todo ese proceso, desandar el camino del neoliberalismo y tratando de conciliar muchas cuestiones asociadas a la tercera posición, ¿no? Okay. Mira, dice Historia Republicana, creo que es de Chile, pregunta sobre las relaciones entre el gobierno de Perón y Chile. Dice, hay un tratado de unión económica que se firmó con el presidente Ibáñez en 1953. Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo hace poco, cuando hice una publicación en relación a la muerte del general Perón, si no recuerdo mal, quien administra esta cuenta me puso Viva Perón, y yo automáticamente le puse Viva el general Ibáñez, porque el general Ibáñez del Campo, no solamente que fue un amigo del general Perón, sino que fue parte de aquella idea tan importante que después tomó otro rumbo del general Perón, que fue la idea del ABC, la unión estratégica entre Argentina, Brasil y Chile, en lo económico, en lo comercial, en lo político, o sea, en lo geoestratégico. Y lógicamente, vos mencionabas a Simón Bolívar, y Perón tuvo una gran admiración tanto por Simón Bolívar, lógicamente, como por General San Martín, y realizó uno de los pocos estudios de la correspondencia y de la relación entre Bolívar y San Martín, que tiene que ver lógicamente con los pueblos de América del Sur. Tanto es así que en el año 52, cuando Perón visita Chile y realiza estos tratados de entendimiento, digamos, de acercamiento político, comercial con Chile, en uno de los actos del 17 de octubre, porque todos los 17 de octubre en la plaza se reunía Perón con su pueblo y le daba un discurso con una especie de balance del gobierno de año a año. En ese año, 51, el 52, no recuerdo exactamente, pero brinda el decálogo de la hermandad argentino-chilena. Y al año siguiente, como eso fue tan bien recibido por el pueblo argentino, el decálogo de la hermandad argentino-paraguaya. Por eso, digamos, la relación de Perón con el pueblo paraguayo es tan estrecha, al punto de que en el primer lugar donde va a recalar en el 55 después del golpe de Estado es a Asunción del Paraguay. Pero sí, lógicamente la idea de Perón era la idea del ABC. Después con el tiempo, en la década del 80, 90, de alguna manera eso fue lo que se plasmó en el Mercosur, con sus vaivenes, con otro contexto histórico, pero la idea era poder fortalecer a las naciones de América del Sur en sus relaciones bilaterales, ¿no? O multilaterales. Muy bien, Federico de Nápoles. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos han acompañado hasta acá, que han escuchado la conversación. Los invito nuevamente a seguir a la cuenta de Dijo Perón, para que, bueno, si quieren profundizar, él publica constantemente frases o documentos, expresiones sobre el coronel Juan Domingo Perón. El domingo vamos a estar aquí en Conexión Histórica hablando con la cuenta de Hablemos de Historia y Política, y vamos a hablar sobre el rol de la dictadura militar en Chile, y la influencia que tiene en el momento actual en Chile. O sea, en Chile ahorita están ocurriendo cosas y eso tiene que ver con lo que pasó allá en la dictadura del general Pinochet. Entonces, miren, les agradezco mucho por estar aquí esta hora y media casi hablando aquí con Federico de Nápoles.
Muchas gracias a los seguidores de su cuenta, muchas gracias a los que siguen cada día Conexión Histórica, muchas gracias por leernos. Le voy a dar la última palabra no, con Noelia, ahora que está con Noelia vamos a hablar pronto también, el martes. Va a estar buenísimo para las mujeres, se los recomiendo. El tema es el rol de las mujeres en la historia. Generalmente el hombre es el que figura, ¿no?, en la historia, pero realmente, eso es, la mujer tiene un rol muy importante en la historia y sobre eso vamos a hablar, sobre algunos personajes de la historia que sin ellos, bueno, a estos hechos no hubiesen sido posibles. Entonces, desde Conexión Histórica intentamos darle un matiz equilibrado, a veces es difícil con las fuentes, pero bueno, vamos a estar hablando con ella, que, bueno, síganla también, su cuenta es Noelia Historia Feminista, también publica constantemente información relativa a las mujeres sobre el rol de la mujer en la historia. Muchas gracias a todos. Fernando, llegaste tarde, pero puedes ver, puedes ver el live que lo vamos a grabar en un momento, a dejar guindado en la cuenta. Un último comentario, Federico. Bueno, John, para mí ha sido un placer, un gusto. Yo te quiero agradecer personalmente a través de este medio, porque realmente el interés tuyo es muy importante para que nosotros humildemente podamos transmitir lo que significa y poder apelar a los corazones de lo que significa la figura del general Juan Domingo Perón en nuestro país, tan vigente como nunca, o como siempre, porque en última instancia esos grandes principios que la doctrina de Perón nos dejó siguen vigentes, y que yo lo mencioné a lo largo de la charla en algunos puntos, de que la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación es una tarea que nosotros hemos tomado como si fuese una carrera de postas, y que, como él dijo, la organización vence al tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo con esto y con lo que hacemos a través de la cuenta, y lógicamente en forma personal, en la medida que la pandemia no lo permite, podemos cumplir ese gran sueño que no es solamente, o no fue solamente de él, sino nuestro, que es la de hacer, insisto, la felicidad del pueblo argentino y la grandeza nacional. Un saludo para todos y fundamentalmente ese interés voy a intentar devolvértelo de alguna manera invitándote a poder charlar sobre otros temas del peronismo. Te voy a devolver la invitación yo y podemos hacer también con temas que han quedado pendientes para no ser repetitivos. Con mucho gusto. Muchas gracias, Johnny. Mucho gusto, estamos a la orden. Hoy estaba conversando con una cuenta que se llama Educación Política, que me la recomendaron, que también sigue mucho al coronel Juan Domingo Perón, y hay a mí me interesa mucho porque esta es una cuenta que es general, pero yo, digamos, tengo estudios específicos sobre la historia económica latinoamericana. Entonces, el tema de la política económica del coronel Perón, me interesa mucho. Vamos a dejar un tiempo de descanso y después lo volvemos a hacer. Pero sí, cuando quieras, estamos a la orden para conversar contigo sobre otros temas. Muchas gracias a todos. Saludos y mucha suerte. Feliz fin de semana. Gracias por estar aquí un viernes a esta hora. Hay gente que está bonchando. Gracias a ustedes por ser tan interesados en la cultura y la historia. Muy amable a todos. Chaito. Chao, Federico. Gracias, John. Muchas gracias. Vale, igual.